Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo de la raza, como hemos visto anteriormente, va a haber o no una estacionalidad reproductiva. Esto va a ser dependiendo de la raza. Hay que notificar, como les mencionaba, por edad y por tiempo de gestación. También es importante, si queremos uso de inseminación o de monta natural, podemos hacer uso de ambas, sobre todo cuando es época reproductiva. Digo, yo quiero aprovechar. Hay veces que la inseminación la ocupan más cuando estamos en anestro, que es cuando las hembras no permiten la monta del macho, las inducen y es cuando las inseminan, es cuando a veces se llega a utilizar. Es importante utilizar lo que es el diagnóstico de gestación y la atención de partos es fundamental. El diagnóstico de gestación, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de dos maneras. Que alguien venga con un ultrasonido, ya sea de manera rectal o abdominal, y nos diagnostique a nuestras hembras y diga, esta está gestante, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Cuando nosotros podemos ver que esta hembra está gestante, si es, por ejemplo, hay beneficios, hay cosas positivas y negativas en ambos procesos. Cuando es, en este caso, ultrasonido de forma rectal, gestaciones, pudiéramos llamar gestaciones avanzadas, no me va a ayudar a detectar muy bien de manera rectal el ultrasonido, debido a que la gestación se encuentra un poco más abajo. Para gestaciones avanzadas, el ultrasonido de manera abdominal es el que me va a ayudar, pero para gestaciones tempranas, el abdominal, como la gestación está muy arriba, no me va a servir tanto, entonces me va a servir más el rectal. ¿Qué es mi recomendación? Que se puede hacer a los 25 días de una vez que nosotros estamos seguros que esa hembra no retornó, porque otro diagnóstico de gestación que se hace cuando no hay posibilidad de que nosotros podamos pagar para que alguien venga y nos diagnostique, lo que se hace es esperar 17 días una vez que recibió la monta, contamos 17 días, más o menos, acuérdense, 2 días, pueden ser 2 días antes o 2 días después. Yo siempre me preparo para que sean 2 días antes y 2 días después también checar que esa hembra no retorne a celo. Si no retorna a celo, prácticamente pudiéramos pensar nosotros que esa hembra ya está cargada. Si retorna a celo, significa que le tienen que volver a dar servicio. Eso es de manera, pues, podríamos llamar tradicional, como se llega a hacer lo que es el diagnóstico de gestación. Atender bien el último tercio de gestación con la parte de la alimentación es muy importante. Que nosotros podamos tenerlo. La atención de partos es fundamental, la vamos a ver a continuación, y el manejo también tanto de las madres como de los corderos. Es importante, no nada más atender a uno y al otro no, porque si bien la madre es quien va a lactar para que en este caso la cría pues tenga una buena calidad, nosotros tenemos también que ayudarle a la cría para tener el alimento que llamábamos creep feeding, para tener mejores ganancias de pesos y destetar la mayor cantidad de kilogramos posibles de animal. Entonces, es importante. Entonces, en el caso de que alguien pregunta cuánto cuesta un ultrasonido y qué tan recomendado es comprar uno o mejor contratar a alguien. A mí es algo que me preguntan mucho. Oiga, Inge, ¿compro mi ultrasonido o mejor pago para que vengan? Yo lo que recomiendo es, si no tenemos muchas hembras, si no tenemos más de 100, no convendría el comprarlo. ¿Por qué? Hay ultrasonidos baratos y que sirven, obviamente, porque hay algunos que son muy baratos, pero más o menos el barato debe estar como en 60,000, 70,000 pesos. Y esos son los abdominales. Los rectales son un poco más costosos todavía, porque traen tecnología europea y pues son más caros. Entonces, yo recomendaría siempre y cuando sea con base en la cantidad de animales. Porque normalmente quien nos viene a diagnosticar a veces llega a costar, cuesta dependiendo del profesional, me ha tocado de 20 hasta 40, 60 pesos por animal. Entonces, a veces es conveniente, si no tengo muchos animales y van a diagnosticar pocos, pues pagar esa cantidad. En este caso solamente la pago. Por eso también es importante tener un buen manejo reproductivo, porque si no tengo un buen manejo reproductivo y vengo y digo, diagnostíqueme a todas. Las diagnostican, vacía, 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 medio, esta está gestante, esta está vacía, esta está gestante. Y no sé yo cuándo las montaron y no tengo idea, entonces va a tener que venir constantemente a hacer el diagnóstico de gestación. En cambio, si yo tengo un buen control, le digo, hoy se cumplen 25 días mínimo, o en 5 días se cumplen 30 días, si puede venir, por favor, a hacerme el diagnóstico. Viene, diagnostica hembras, las que no quedaron cargadas, va de nuevo para sincronización o de manera natural que esté ciclando. Esperamos a que entre en calor y la montamos, y así vamos a tener un mejor control de las visitas y para que también tengamos esa situación. Algo importante para la parte
porque a veces también la prostaglandina no se llega a utilizar, porque con algunos productores no siempre saben si sus hembras están cargadas o no. Si hacemos el tratamiento de prostaglandinas para la sincronización de estros, lo que podemos ocasionar son abortos. En el caso, me ha tocado, hemos hecho sincronización con SG y con CIDERS o con esponjas y no hemos tenido ningún problema. Hemos tenido hembras que no responden al tratamiento, pero es porque estaban gestantes. En el momento en el diagnóstico de gestación que se hace junto con las que ya se inseminaron, se ve que no retorna tampoco a celo, entonces esa hembra prácticamente ya está cargada. Entonces, lo ideal es, si alguien va a trabajar con nosotros, primero hacer un ultrasonido, en este caso un diagnóstico de gestación, pero más que nada es un ultrasonido para descartar problemas reproductivos, también es como se puede ver. En el caso de los machos o en el caso de las hembras, hay veces que pueden llegar a presentar algún problema en el útero. Perdón. Y entonces nosotros podemos asegurar que quien nos va a ayudar con la parte de la reproducción, todo vaya a marchar correctamente. Les hacen ultrasonido antes de iniciar, se meten en dispositivos, se esperan los 14 días y se va y se insemina. Y 25 días después de la fecha de la inseminación, hay veces que recomiendo a los profesionales meter en los 14 días metemos el semental para ver que ninguno haya repetido, a los 14, 15, 16, 17 hasta los 19 días, y si no retornó ninguna, entonces ahora sí viene el profesional y me dice quedaron la mayoría gestantes o cuántas quedaron gestantes. Entonces, esa es el cómo se tiene que realizar y el cómo en este caso se hace el diagnóstico de gestación. ¿Con cuántos vientres es bueno empezar? Aquí es muy variable, también depende mucho qué es primero es importante el objetivo. Yo puedo decir, si es de manera, a lo mejor, si es para un negocio, lo ideal es que sean 10 hembras. Se ha visto que la rentabilidad con 10 hembras es lo ideal, que se inicie con 10. Si meto al macho 2 meses en padre, ¿en qué momento es el mejor para checar que está encargada? Es importante, yo lo que recomiendo es, no sé si vieron, me voy a regresar un poco, pero si vimos, en el caso de la detección de celos, venden este arnés. Tal vez a veces digamos, no puedo comprarlo. De hecho, sí son un poco caros. Son arneses que traen aquí marcador. Esto quiere decir que hembra que monte, hembra que va a marcar. Entonces, así cuando yo, aunque esté todo el día el macho y yo no me dé cuenta porque los quiero dejar los 60 días con ellas, porque todo el año se la pasa apartado de ellas, solamente está 2 meses con ellas, si le pongo esto, va a ser de gran ayuda. ¿Por qué va a ser de gran ayuda? Porque aquí vamos a nosotros poder anotar, en este caso, una revisada en la mañana o en la noche sí podemos darle a nuestros borregos. Entonces yo veo que este borrego montó a una hembra, la anoto. Hoy estamos a 1 de septiembre, ya la anoté. Después, el 17 de septiembre, veo que la hembra está, obviamente se pinta y se ve luego cuando permiten la monta. Al día 17 la hembra sigue como si nada, ya no permite la monta, ya no la ha montado el macho. Entonces, pudiera yo pensar que si me espero hasta el día 19 y ya no retornó, entonces esa la anoto para el diagnóstico de gestación, pero ya tengo anotada la fecha en la que la montaron. Para cuando viene el diagnóstico de gestación, me dicen, está gestante. Ya sé que entonces, que la montaron el 1 de septiembre y de ese día voy a contar más o menos 5 meses, que es cuando me va a parir. Y entonces con eso ya tengo yo un control sobre los partos, aunque no utilice otro tipo de situaciones, simplemente con el marcador. ¿Qué puedo hacer si no tengo el arnés? Compramos marcadores para ganado que venden en cualquier forrajera, en cualquier farmacia veterinaria, y pintamos bien el pecho del macho. Sería importante pintarlo al menos desde 2 a 3 veces por semana, o las veces que requiera, dependiendo de cómo va trabajando. Lo pintamos, me pinta las hembras, yo veo que ya las marcó, anoto fechas. Si veo que tal hembra la montó el 1 de septiembre y después la volvió a marcar el 15, significa que retornó un poquito antes, entonces anoto que el 1 de septiembre no quedó gestante, anoto el 15, cuento los 17 días y así es como podemos tener un mejor control, que a veces no siempre se suele hacer porque a veces esperamos. Creo que se está gestante porque ya se le está viendo la ubre, ¿no? Hasta el momento en el que es el último tercio de gestación y ya no podemos ayudarla mucho a que tenga una mejor alimentación. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. En este caso, vamos ahora a ver la parte del flushing en las ovejas. ¿Por qué es recomendable dejarlo? Es recomendable porque ese es el tiempo que se ha calculado que él puede cargar de 25 a 30 hembras. Ese es el tiempo en el que nosotros le tendríamos que dar a un macho
siendo estrictos, porque hay machos que se pueden extender más, pero esas son las condiciones óptimas, las condiciones de manejo que se recomienda que tenga un macho que esté trabajando con 25 a 30 hembras en condiciones favorables, como ya las hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, si yo quiero mejores resultados, no puedo a lo mejor inseminar, simplemente lo que puedo hacer es monta natural, pues aplicamos esto que se llama flushing. ¿Qué va a ser el flushing? Pues el flushing va a ser recomendado 3 semanas antes de que empadremos y 3 semanas durante el empadre. ¿Esto a qué nos va a beneficiar? Pues va a ser es un estímulo alimenticio que nos va a mejorar la tasa ovulatoria de la oveja. Eso quiere decir que van a ciclar más y que por ende lo que buscamos en casi siempre en todas las hembras es una superovulación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se va a realizar una de dos, o mejoro las praderas que tienen o de las que están comiendo mis hembras, o vamos a dar un suplemento de calidad. Es importante ambas cosas, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué podemos nosotros hacer? Nosotros podemos realizar, va a prevenir las muertes embrionarias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros va a ayudar a que el embrión se implante de mejor manera, teniéndola en las mejores condiciones y dando este suplemento. Me preguntan a veces cómo es que se formula, cómo es que se tiene que hacer. Debe ser el equivalente de un 20 a 30% de las necesidades energéticas del mantenimiento que nosotros estemos manejando para nuestras ovejas. En este caso, la condición óptima de las ovejas y por lo que uno dijera, si las ovejas están en estas condiciones, lo ideal es que ustedes vean que normalmente, si tienen una buena condición corporal, hay veces que no es necesario aplicar este tipo de procedimiento, pero si en el caso de, ¿por qué manejo de 2.5 a 3 y de 3 a 3.5? Si la hembra tiene una condición corporal de 2.5 a 3 y es de pelo, yo no ocuparía flushing. Si la hembra tiene en condición corporal de 3 a 3.5, si son ovejas de lana, tampoco convendría mucho porque a lo mejor ahí estamos dando una muy buena dieta, estamos suplementándolas de la manera correcta y no necesitamos esta suplementación de flushing en nuestras ovejas. Pero por eso es importante siempre tener en cuenta y en consideración lo que es la condición corporal de las ovejas. Ahora vamos a pasar con la gestación de las ovejas, algo muy importante, algo que a veces no tenemos conocimiento del todo y sobre todo que a veces nos ha llegado a tocar partos distóxicos, nos llegan a tocar un poco de prolapsos, entonces los prolapsos no siempre surgen en todas las explotaciones, pero hay veces que los prolapsos surgen más cuando es el último tercio de gestación en hembras, entonces es importante poner atención en ello. ¿Qué vamos a ver? Generalidades de la gestación de las ovejas. Pues el periodo va a variar de 144 a 152 días. Hay quien maneja 155 días. Va a depender mucho. Entonces yo tengo que prepararme si ya tengo una fecha aproximada de cuando se montaron y de cuando me las diagnosticaron para saber más o menos en qué semana mi borrega va a estar pariendo. Entonces es muy, muy importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver nosotros aquí? ¿Qué signos del parto nosotros podemos notar? Pues lo primero es que si nosotros damos de comer, casi siempre se da de comer en 2 horarios, el animal no va a comer y lo primero que vamos a ver es que se va a apartar. Se va a apartar, se va a separar y si bien normalmente algunas hembras lo que empiezan a hacer es el ademán de como si estuvieran rascando, como si estuvieran por rascar en el área donde se encuentran, esto lo hacen para preparar el espacio donde ellas se van a echar y a levantar para comenzar a parir. Su vulva se va a ver inflamada y no siempre, pero en algunos casos suele expulsar un líquido mucoso. En este caso, cuando ya la vemos, a lo mejor decimos, esta puede que para hoy, que como a veces hay quien si come no va a parir, hay hembras que me han tocado que ustedes las pueden ver y comen con el mayor hambre del mundo y a la hora ya está pariendo. Entonces, a veces el que no quiera comer no significa que vaya a parir. Si se aparta y empezamos a verla que se empieza, en este caso se va a tumbar en el suelo y va a estirar el cuello hacia atrás, como lo podemos ver en esta imagen que tenemos aquí, y lamiéndose los labios. Hay algunas, no todas, pero también es de manera natural, pues obviamente empiezan a balar de una manera extraña y cuando empiezan a balar constantemente y ya dimos de comer y todo está en orden, si empiezan a balar entonces significa que ya está en labor de parto. Hay hembras que no balan, no hacen ruido y ya están pariendo, entonces es importante que tengamos el control de todas mis ovejas gestantes, las voy a tener apartadas. Generalmente, primero tiene que aparecer la cabeza y después las extremidades anteriores. Esto quiere decir que primero la cabeza y las patas de adelante, como si se estuviera aventando un clavado. ¿Ok?
Las ovejas pueden parir de pie o acostadas en el suelo. Lo que hacen ellas es acostarse y levantarse constantemente, con que esto les apoya muchísimo las contracciones, porque se acuestan, empieza a salir, se levanta, retraen un poco y al momento en el que se vuelven a levantar, a veces eso da pie a que haya una contracción que saque al cordero. Ahora bien, vamos a hablar acerca de partos normales. ¿Cuál va a ser un parto normal? Normalmente vamos a tener partos que van a ser de un cordero o de dos corderos. Después de esto, lo ideal es que nosotros veamos que la hembra se va a hacer cargo de su cordero. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente las hembras llegan a parir y paren uno. Cuando paren dos, es importante que ustedes observen que la hembra atiende a ambos corderos. Como sabemos, pues la naturaleza es muy magnífica. Normalmente el periodo entre que saca uno y otro es más o menos de 15 a 20 minutos. Porque muchas veces preguntan, ¿y cuándo le tengo que ayudar? Y hay unas que ven que apenas y está pariendo y luego a meterle mano. Entonces, a veces no saben si es perjudicial o no. Yo siempre recomiendo que se les meta mano. En algunas borregas, también a veces depende de la raza, en la raza Catadin, en razas de pelo, lo ideal es ayudarlas pasados 20 minutos. Hay quien se tarda hasta 40 minutos en querer ayudarlas una vez que inicia la labor de parto, pero hay veces que para esas alturas el cordero ya va a estar muerto. Entonces, lo ideal es que veamos que si es un parto doble, entre un cordero y otro más o menos son unos 20 minutos. Ese es casi tiempo adecuado para que limpien un 70% del primer cordero y cuando nace el segundo, ella misma, por instinto materno, empieza a limpiar el segundo. Si vemos que no empieza a limpiar el segundo, tenemos que entrar en acción, pero es muy importante que sepan que si nosotros, las ovejas, tienen un olfato bastante desarrollado para la parte de sus crías. Entonces, si nosotros vamos y con nuestras manos, que a lo mejor no sabemos, hay quien, por ejemplo, una vez, un productor, él es mecánico, pero obviamente sus manos huelen a aceite, trató de ayudar a una oveja para acercarle a su cría y la oveja luego la rechazó. Ellas, a diferencia de lo que nosotros podemos ver en otras especies, las borregas no son como otras especies que a lo mejor ellas ya saben que están embarazadas y que tienen que cuidarse. Las borregas, ellas pueden correr, saltar, brincar y no saben que están gestantes y que van a tener que algo de ellas que vienen como tal, su hijo, su cría. Entonces, ellas al momento que el cordero va pasando por el canal del parto, se activa lo que es el instinto materno. Por lo que es importante cuidar mucho el parto, que si la vamos a ayudar, no sea muy doloroso. Porque si es muy doloroso, obviamente lo va a asociar con que lo que acaba de salir de mí me dolió hasta el alma, entonces ya no quiero eso, ni siquiera lo voy a amamantar, ni siquiera lo quiero, y se va y se puede olvidar fácilmente. Uno, pues obviamente como nosotros somos seres humanos, vamos a decir, pero ¿cómo si es tu hijo? ¿Cómo puede ser tan mala madre? A los ovinos eso no les va a importar, ellos se rigen más por estas condiciones, entonces es importante que ustedes lo hagan de esa manera. Otra cosa importante es que la expulsión de las placentas. La placenta le podemos dar un lapso de 12 hasta incluso de 24 horas para que la expulsen. Entonces, es importante que nosotros estemos pendientes de que expulsen la placenta. Una vez que la expulsa, nosotros la manera de deshacernos de ella es la vamos ahí, la enterramos. ¿Ok? Si, no, si vemos que no la puede expulsar, entonces metemos oxitocina y si aún así no la podemos expulsar, retiramos los pedazos que podamos. No meter mano porque la vamos a lastimar de más y lo que normalmente se utiliza hay tratamientos de penicilina oleosa para que se pueda deshacer esa placenta que se quedó dentro de la oveja. Entonces, va a haber retención de placenta, no en todos los casos, pero si se llega a presentar, sí hay alternativas que ustedes pueden tomar para hacerlo así. Otra cosa importante, a veces, no siempre, pero dependiendo de la época del año, sobre todo cuando hace calor y sobre todo cuando hay muchas moscas, obviamente el canal de parto, la vagina y la parte de la cola, en el caso de las hembras que son de pelo, pues la sangre se va a secar ahí. Lo importante y lo ideal, lo que yo hago y lo que recomiendo es que se les lave con agua tibia esa zona, también porque obviamente la ubre se va a llenar de sangre. Se lave esa zona con agua para evitar precisamente mucho la presencia de moscas y que nos puedan generar otros problemas. Ahora bien, un parto distóxico. Esto es muy común, no debería ser común, pero hay veces que es común en algunas explotaciones que tienen partos distóxicos. El parto distóxico se va a dar por muchas características, ¿no? Entonces, es importante que hembras que presenten distosia, así como a veces, no siempre van a ser motivo de descarte, porque hay veces que presentan distosia, también influyen muchas características, pero si es una hembra que presenta más de una distosia, sería bueno considerar que esa hembra ya tendría que irse. En la parte de los prolapsos es muy diferente. La parte de prolapsos es
Es una característica que se puede heredar a las hembras. Entonces, si la hembra presenta prolapso, su hija probablemente lo presente, entonces esas hembras se van poco a poco descartando. Así sean hembras a lo mejor muy valiosas, lo ideal sería que las descartáramos. Entonces, un parto distóxico, pues como vamos a poder ver aquí, va a consistir en la dificultad del mismo, o sea, que nosotros veamos que la hembra, por más que puja, no puede parir, ya lleva más de 20, 30 minutos y no puede parir, entonces entramos y una de dos. En este caso aquí, cuando ustedes ven, pueden ver mis manos aquí, no costó tanto trabajo así como le tomamos la fotografía, es porque este cordero tenía una pata, pudiéramos llamarla doblada hacia atrás. Entonces lo que hacía es que su hombro chocaba con la parte del canal de parto, entonces no podía salir. Lo que hizo fue regresarlo un poco, acomodarle un poco más la pata y jalarlo hacia afuera. Es importante que para este tipo de prácticas, o una de dos, o se utilicen cuando no vayamos a meter la mano tan adentro, se utilicen guantes como los que tengo puestos, si no, se pueden utilizar guantes de palpación, los que son unos que llegan más o menos hasta los hombros. Entonces, lo ideal sería que fuera ese, porque a veces cuando metemos más la mano nos llega a quedar incluso hasta esta altura, y bien el guante me protege aquí, pero ya no me protege aquí. ¿Por qué es importante eso? Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, ¿por qué está asociado? Pues está asociado con inercias uterinas, que no se mueve, la falta de dilatación completa en la parte del cuello del útero. Las distocias no siempre van a ser en este caso, porque sean primalas. Puede haber distocia en hembras más adultas. A veces también influye la mala presentación de la cría, el mal acomodo de la cría. Entonces, esto no va a ser algo que se herede. La distocia no es un parámetro que a veces se considere como heredable. También podemos llegar a tener enfermedades o defectos congénitos en los corderos. Hay algunos que sí, hay veces que, por ejemplo, es un parto, pudiéramos llamar un parto distóxico, pero a veces son más abortos que partos distóxicos. Hay veces que, precisamente porque no hay una correcta secreción de oxitocina, pues si abortan y se le queda un producto adentro, nosotros tenemos que sacarlo, pero si el parto, en este caso, no dilató, porque pues, obviamente no era un parto, sino es un aborto, pues ahí podemos lastimar a la hembra. ¿Qué se hace en esos casos? Ahí sí a veces es importante, lo hemos hecho, una cesárea, ¿ok? Entonces es importante que nosotros consideremos todos estos factores para la parte del parto distóxico. Nosotros, si se dan cuenta, si utilizamos guantes y decimos, pero el guante huele a guante. Sí, pero es un poco más hipoalergénico una vez que nosotros manipulamos dentro de la hembra. Cuando sacamos a la hembra, una de dos. O se va a querer ir porque dice, ya sacaron lo que tienen que sacar y me voy, pero lo importante es que a veces la tenemos que obligar un poco a que empiece a lamer a su cría. Con que nosotros le inclinemos la cabeza y le presentemos a su cría, ella va a empezar luego inmediatamente a lamerlo y a secarlo. Entonces, en este caso, lo que hace aumentar este tipo de distocia, pues va a ser los corderos que estén muy altos de peso o también muy bajos de peso al nacer, por lo mismo que no se van a acomodar de manera correcta. Hay veces que también, a veces hacemos cruzas terminales, hay cruzas terminales que se pueden permitir, también hay que valorar mucho la genética o el fenotipo que trae la hembra para ver qué semental nosotros le vamos a meter, porque normalmente sí necesitamos ayudarlas. A veces llega a pasar la toxemia de la gestación, lo que también es una enfermedad que la podemos ocasionar, lo que le conocen como toxemia de la preñez, que la vamos a ver más adelante, pero también es el precedente para que se lleve a cabo este tipo de distocias y un desequilibrio mineral que es lo más importante, que es la hipocalcemia, que es el que nosotros no estemos suministrando una correcta cantidad de calcio a la dieta y a veces damos más de uno y menos de otro, que si bien los pastos llegan a tener la mayoría de minerales que las hembras necesitan, a veces sí es importante ayudarlas. Y cuando hablamos de estabulación, es 100% peor. Entonces, algo importante también es el estrés. El estrés va a ser otro factor que va a estar asociado con esta parte de la distocia, debido a que si una hembra se llega a estresar, pues obviamente si se llega sobre todo, si no tenemos, una vez que estén gestantes, es muy difícil que una hembra pierda la gestación a menos que sea por otras circunstancias, pero si no tenemos un buen manejo, lo que podemos ocasionarle, pues es que la hembra esté corriendo, esté saltando, se esté muy estresada y si no la supervisamos y si no manejamos al cordero durante el parto, y si no manejamos también bien la alimentación y no tenemos unas instalaciones adecuadas donde la hembra puede estar tranquila en su último tercio de gestación, pues vamos a tener este tipo de problemas. El promedio de oxitocina en borregos, hay dosis establecidas en todas las especies. En el caso de ovinos, se recomiendan 2 mililitros. Podemos empezar con 1 mililitro
para ayudarle a, si vemos que no, suministramos el otro, hay quien de golpe mete los dos, también es muy, muy válido ambas situaciones. Entonces, esa es la cantidad que nosotros podemos ahorita estar manejando.